la carrera profesional de biología de la especialidad de biotecnología. En biotecnología, ¿qué hacemos? Primero vamos a conocer un poquito qué es lo que hacemos. La biotecnología es la aplicación, ojo a esto, de los procesos biológicos en ingeniería, especialmente ingeniería genética. Pero vamos a recordarnos un poquito, ¿qué es un proceso biológico? Un proceso biológico se desarrolla en células animales, vegetales y microorganismos. Por lo tanto, en biotecnología lo que hacemos es eso, estudiar células de animales, de vegetales y de microorganismos. Pero, ¿qué procesos? Entre algunos de los procesos seguramente ahorita estamos pensando, uno principal es el metabolismo. ¿Y el metabolismo se encarga de qué? En muchas ocasiones obtenemos alimento, lo convertimos en nutriente y ese nutriente en energía. Eso es el metabolismo. Pero ¿cómo lo hacen las células? Ahí es donde nosotros estudiamos con nuestros conocimientos a esas células. Repito, células animales, vegetales o microorganismos. Pero ¿con qué finalidad hacemos biotecnología? Con la finalidad de producir bienes y servicios. Entre algunos de estos bienes y servicios están, por ejemplo, la producción de vacunas, la producción de proteína unicelular, la investigación en microorganismos que pueden ayudarnos a preservar un poco el medio ambiente desde el punto de vista biotecnológico, entre otras aplicaciones, bienes y servicios. Pues entonces, ¿cuál es el perfil que van a ser los egresados de biotecnología? En este caso, los egresados de biotecnología deberían de aplicar los conocimientos que adquieren en las aulas universitarias sobre o para la producción de bienes y servicios. En este sentido, lo que va a ocurrir es que el profesional va a tener la capacidad de solucionar problemas, de solucionar los inconvenientes que puedan haber. Por ejemplo, en la agricultura, un inconveniente es que puede faltar, digamos, alguna planta o la producción de alguna planta para fines alimenticios. Entonces, ¿cómo participa ahí la biotecnología? Lo que va a hacer la biotecnología es estudiar, por ejemplo, las plantas y de manera natural, primero, saber si esa planta puede producir mayor cantidad de frutos. Pero tengamos en cuenta esto, ¿quién produce esa mayor cantidad de frutos? Son los genes. Gracias a la carga genética pueden estas plantas producir mayor cantidad de frutos, pero también gracias a la carga genética, a los genes que están al interior, lo que puede hacer esta planta es adaptarse a un medio ambiente, ¿correcto? Si es en el campo de la salud, ¿qué hace el biotecnólogo? Lo que va a hacer es, por ejemplo, estudiar células animales, humanas, células de algunos animales, por ejemplo, con fines de producción de vacunas. Hay una colega que participó del grupo peruano de la producción de la vacuna peruana y es egresada de biotecnología, la colega Vallejos. Y ella precisamente, estando en ese grupo, pudo participar de esas etapas de lo que implicaba la producción de vacunas. Más adelante vamos a explicar un poquito con más detalle esto. Si es en el campo, por ejemplo, de la producción animal, el biotecnólogo lo que hace es participar de la reproducción asistida, de la reproducción in vitro. ¿Para qué? Para perpetuar, en algunos casos se utiliza para perpetuar alguna especie animal que pueda estar en peligro de extinción, pero también con fines comerciales. Ahora, ¿cuál es la esencia del egresado de biotecnología? El biotecnólogo en San Cristóbal de Huamanga debería de contribuir con el desarrollo socioeconómico del país. Y de hecho, un grupo de egresados de biotecnología también son parte de un grupo de estudios aquí en Ayacucho que cultiva orquídeas. Seguramente ustedes han ido a Huanta y habrán podido ver que se está haciendo cultivo in vitro de orquídeas y un grupo de estudiantes de biotecnología también lo están haciendo. Entonces, ¿se puede hacer alguna pequeña, mediana empresa desde Ayacucho con los recursos naturales? Sí.
y se puede hacer también desde lo que es la aplicación de la biotecnología. Por esa razón, ¿qué es lo que debe de hacer el egresado de biotecnología? Vamos a, participar en investigaciones relacionadas a microbiología, estudiando microorganismos con el fin de producir, como les decía, bienes y servicios. Vamos a estudiar las plantas con la finalidad de promover su desarrollo, su crecimiento para obtener alimentos. Pero también podemos producir plantas transgénicas. En cuestión de animales, podemos de repente estudiar la carga genética que tiene cada uno de los animales, a eso se llama el genoma animal, y con ello de repente promover el desarrollo de algunas sustancias. Un ejemplo, la proteína draculina. ¿Sabe alguien qué es? Drácula. Suena curioso, ¿no? Pero la draculina es una proteína que va a secretar los murciélagos, especialmente los murciélagos hematófagos. Cuando chupan la sangre, porque la sangre, cuando está siendo, absorbida directamente en el torrente sanguíneo de su víctima, no se coagula en su boca, precisamente porque produce una proteína que evita la coagulación. Esa proteína, por ejemplo, que viene de un recurso animal, ¿qué se está haciendo? Se ha aislado, ¿para qué? Para evitar la formación de coágulos en personas que puedan tener accidentes cerebrovasculares. Esa es la aplicación de la biotecnología en animales. Ahora, vamos al medio ambiente. En el medio ambiente tenemos muchas cosas, pero centrémonos en lo que hacemos acá en San Cristóbal: el estudio de microorganismos o de algunas plantas para remediar la contaminación que pueda haber, especialmente por causa antropogénica. Ahora bien, ¿cuáles serían las actividades del biólogo biotecnólogo? Aquí hay 10 tipos de biotecnología, de las cuales 7 se pueden hacer y se están haciendo aquí en San Cristóbal de Huamanga. Por ejemplo, la biotecnología roja, que tiene que ver con la salud, ¿no es cierto? Investigaciones en salud, vacunas, desarrollo, como les decía, de la proteína, de la draculina y otras que pueden tener efectos sobre la salud humana. También tenemos la biotecnología amarilla, que tiene que ver con la ciencia nutricional, o sea, buscar inicialmente las ventajas que tienen las plantas o los alimentos que nosotros vamos a consumir para potenciarlos. Tenemos también la biotecnología azul en cuanto a acuicultura. Hay estudios metagenómicos. ¿A qué me refiero? A que se agarra un pececito que esté creciendo en el río, se le saca los intestinos de manera delicada, se extrae todo lo que está dentro del intestino y se manda a analizar los diferentes tipos de ADN que hay en ese pez. Y al analizar esos ADN nos damos cuenta que vive dentro del intestino del pez: bacterias, virus, hongos, parásitos. Y gracias a ese estudio nosotros decimos: lo que no sirve, parásitos, ¿no es cierto?, lo apartamos. Lo que sirve, bacterias. Si esa bacteria contribuye a la alimentación del pez, ¿qué se hace? Se aísla la bacteria. Y al aislar esa bacteria u otras bacterias, se puede hacer un enriquecimiento de la dieta de los peces. Y entonces, al hacer ese enriquecimiento, ¿qué peces se obtienen? Peces más grandes, con mayor desarrollo. Aplicación biotecnológica. ¿Qué más? Se puede y se está desarrollando, por ejemplo, la biotecnología verde en agricultura y medio ambiente, la biotecnología morada en patentes. Precisamente hace un momento el doctor mencionaba que todo biólogo, por investigador que es, siempre busca una patente. ¿Patente de qué? De algún proceso, de algo que de repente tú te das cuenta como investigador y dices: oye, eso nadie lo ha hecho. Lo patentas. ¿Y qué es lo que se patenta? Un procedimiento. Y de un momento van a ver justamente un premio que ganó un egresado de biotecnología. Entonces, la patente te da plata. Aparte de que tú estás, reconocido, ¿no es cierto? Un egresado también de biotecnología puede tener un ingreso por una patente, por un invento que se haya
que haya hecho, que haya como procedimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos la biotecnología blanca para bioindustrias genéticas, el mejoramiento genético de plantas y animales. Tenemos la biotecnología dorada con la bioinformática porque se analiza, y acá tenemos, por ejemplo, análisis de secuencias, de genomas, también ciencia de materiales, por eso está la nanobiotecnología. Y la biotecnología gris, que tiene que ver con fermentación y bioprocesos. Ahora, tenemos tres áreas de investigación. La primera línea de investigación de biología y tecnología de reproducción animal está a cargo del doctor Fidel Mujica, en reproducción animal. Con la reproducción animal, la expertise que tienen doctores, más que todo, para aislar, digamos, embriones y promover la reproducción in vitro en ganado vacuno en este momento, pero se está investigando alpacas y también otras especies de mamíferos. En el caso de la biotecnología agrícola y de alimentos, la doctora Paula García Godos está abocada al estudio de las variedades de quinoa, y se ha encontrado en sus investigaciones que tenemos 29 variedades de quinoa aquí en Ayacucho, y ninguna es pariente con ninguna de las especies. Eso abre un campo grande de investigación, porque tenemos quinoa blanca, quinoa roja, quinoa negra y diferentes variedades que no tienen parentesco, y por lo tanto tenemos una gran riqueza de biodiversidad. Pero ¿a qué nos abocamos? Al estudio de los genes. ¿Qué genes tiene? ¿Y por qué, por ejemplo, la quinoa se adapta rápidamente a suelos como el nuestro en Ayacucho? Nuestro suelo es un suelo calcáreo, tiene carbonato de calcio, pero también es seco, o sea, casi la mayor parte del tiempo es seco, Ayacucho. Pero ¿cómo plantas como la quinoa se han adaptado a esos ambientes? ¿Por qué se han adaptado? Por los genes que tienen. Entonces, en consecuencia de ello, tenemos la caracterización biotecnológica de proteínas y de enzimas. Muchas de estas proteínas pueden tener utilidad biotecnológica en salud, en agricultura, en medio ambiente y otras aplicaciones más. ¿Qué laboratorios tenemos? El laboratorio de molecular, en donde realizamos todos los análisis de moléculas, especialmente moléculas como ARN, ARN y proteínas. Se aíslan esas moléculas y se estudian. Tenemos también un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, donde realizamos micropropagaciones, introducciones in vitro. Y finalmente, un laboratorio de investigación donde tenemos equipos un poco más sofisticados que nos ayudan a analizar mejor ARN, ARN o proteínas. Los centros de trabajo del biotecnólogo va a implicar diferentes centros de trabajo. A nivel del sector marino, instituciones estatales, el INEC, por ejemplo, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, tenemos egresados ahí. En el sector ambiental hay consultores, también en la industria de alimentos, en la investigación y desarrollo hay muchos egresados, y también tenemos a nivel de la ganadería e industria farmacéutica. Estos centros de trabajo lo vamos a describir un poquito más con algunos ejemplos, ¿no? A ver, hasta el año 2022 no se invertía mucho en ciencia y tecnología, pero acá tenemos un dato, que son más de 600 investigaciones en proyectos biotecnológicos. Por lo tanto, si ustedes acogen la especialidad de biotecnología, vamos a tener la posibilidad de que podamos candidatear a estos financiamientos. Actualmente hay más financiamientos en biotecnología agrícola, sin embargo también hay en biotecnología en salud y biotecnología en ambiente. Y de hecho esto todavía sigue creciendo, por lo tanto inversión y plata para que se hagan investigaciones sí hay, y la universidad también lo tiene. Y aquí está justamente un ejemplo. Genin Cortés es egresada de biotecnología. ¿Y qué hizo él? La primera clonación de una vaca aquí en Perú. En el 96 se clonó a Dolly, y en el 2015 y 16 se clonó una vaca aquí en Perú, en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza en Chachapoyas. ¿Quién lo hizo? Un egresado de biotecnología, ¿correcto? Obtuvo patente por ese procedimiento.
¿correcto? Y hoy en día él está haciendo un doctorado en Australia, pero también está utilizando su patente ¿para qué? Para poder clonar caballos de carrera. Ustedes dirán, pero ¿por qué clonar caballos de carrera? Ojo, los genes que tienen los caballos de carrera son totalmente diferentes en fisiología y en funcionamiento a un caballo normal. ¿Sí? Entonces, es ahí el estudio biotecnológico. ¿Qué aplicaciones tenemos? En biotecnología microbiana, producción de biocombustibles a partir aceites, ácidos grasos a partir, por ejemplo, de microalgas. Elaboración de alimentos probióticos, el yogur probiótico enriquecido con algunas cepas es un desarrollo biotecnológico. Tenemos también enzimas. Hoy en día, cada vez que vamos a utilizar un detergente, el detergente no solamente tiene los componentes del detergente, sino también tiene enzimas que ayudan a limpiar mucho mejor la ropa, proteínas y lípidos, o sea, un detergente tiene proteasas y lipasas. Tenemos también la producción de ácidos orgánicos a partir de hongos, por ejemplo, el ácido cítrico, proteína unicelular, algo que consumimos todos los días, y también se hace producción biotecnológica de levadura, ¿cierto? Nos venden cápsulas y es un proceso biotecnológico también. En la biotecnología ambiental solucionamos problemas, por ejemplo, con cultivos bacterianos para limpiar agua que puede estar contaminada, por ejemplo, con petróleo. Pero también podemos cultivar algunos microorganismos para descontaminar ese agua, por ejemplo, de metales pesados. ¿Ya? Tenemos también la producción de algas, ¿para qué? Para producir calor. En algunos países, por ejemplo, que hacen, cultivan microalgas para producir calor en el edificio y luego, con ese calor, se va a bioclimatizar un edificio. Como decía hace un rato, con la clonación, ¿qué se ha hecho? Y es parte de la tecnología que utilizó Henning, mi colega Cortés. Se obtuvo, ¿cierto?, una célula de la glándula mamaria, se le sacó el núcleo. Se obtuvo el óvulo de esa misma oveja, se le extrajo el núcleo, se fusionó el óvulo con el núcleo, se implantó en el ovario de la oveja y después nació Dolly. Y es el mismo principio que desarrolló el colega Cortés en Chachapoyas. En biotecnología vegetal, ¿qué tenemos? Si tenemos una plantita y esa plantita la vamos a sabemos que puede desaparecer esa plantita, ¿qué hace? Se hace una introducción in vitro. Crece en un medio de cultivo y luego de que crezca se obtiene una plantita lo suficientemente grande y de cada pedacito de una sola, ¿qué hacemos? Sacamos sus copias, sus clones. Esa es una micropropagación. Eso también lo hacemos aquí en Huamanga. Y finalmente esta puede ser trasladada al campo luego de varias evaluaciones. Gracias a la biotecnología, hoy en día, por ejemplo, se obtienen productos como este, el arroz dorado. ¿El arroz de qué color es? Blanco, ¿no es cierto? Pero este arroz, ¿por qué le dicen dorado? Porque tiene un color amarillo. Porque hay un gen que se le ha insertado para la producción de riboflavina, de un carotenoide, esa vitamina A. O sea, cuando comen este arroz, se come el arroz, los carbohidratos y también un productor de la vitamina A. Otro, es el tomate Flavor Cyber. A este tomate se le ha insertado un gen que inhibe su maduración. Los tomates cuando maduran se vuelven blandos, ¿no es cierto? Y cada vez que van madurando se van, digamos, degradando. Pero gracias a que no tiene este gen, el tomate puede estar así más de un mes, rojito, bien rico para comerse. Otro producto transgénico. Sin embargo, también tenemos en la biotecnología médica la producción de hormonas de crecimiento, vacunas. Las vacunas que se han desarrollado para esta pandemia que hemos pasado, vacunas de ADN, de ARN o vacunas clásicas, tienen de hecho desarrollo biotecnológico. Factores en la sangre para coagulación, proteínas recombinantes como la insulina, tenemos producción de antibióticos o, lo más importante a nivel de salud, los biotecnólogos participan de investigaciones para crear sets de diagnóstico y justamente se han desarrollado, como les decía, les comentaba, para la vacuna
para el desarrollo de la vacuna peruana también han participado biotecnólogos de Ayacucho. La insulina recombinante, rápido nomás, para que nos podamos entender qué se hace. Primero, se tiene un chanchito, una vaquita, a los dos se les extrae células del páncreas, se purifica su ADN y luego se promueve la formación de la proteína insulina, que tiene 2 cadenitas. Entonces, el cerdo produce una insulina de 2 cadenas, la vaca de 2 cadenas. Y el humano, igual, produce una insulina con 2 cadenas. Entonces, ¿qué se hace? De las células humanas del páncreas se extrae el ADN, se pone en un plásmido bacteriano, este plásmido bacteriano se lleva a cultivo y este produce las 2 cadenitas de insulina humana. Se hace también, ¿correcto? Y de esta manera nosotros obtenemos un servicio. Las personas que sufren de diabetes tipo 1, tipo 2 pueden acceder a este servicio, a esta insulina para su tratamiento. Una vacuna recombinante también la producimos, obtenemos el ADN viral, ¿no es cierto? Lo ponemos en un plásmido, lo ponemos luego en una levadura y la levadura se encarga de producir la proteína glicosilada. ¿A qué se refiere glicosilada? Con moléculas de glúcidos que va a hacer que el sistema inmune pueda responder para producir acá los anticuerpos y estos anticuerpos protegernos. Desarrollo de vacunas. También tenemos, ¿qué cosa? La producción de hormona de crecimiento en una vaquita, en la leche de una vaca, se hizo en Argentina. Y esta vaquita, ¿cómo se ha obtenido? De una vaquita se obtuvo el óvulo, se extrajo el núcleo de otra vaquita, la célula de fibras, el fibroblasto, se modificó ese núcleo con ADN, se introdujo el núcleo, se colocó dentro de la vaquita de su ovario para que pueda producir el becerrito, y cuando nació el becerrito y creció, ese becerrito produjo leche con hormona de crecimiento para aquellas personas, por ejemplo, que tenían déficit en crecimiento. También es parte de la biotecnología. Y justamente a lo que quería llegar, ¿qué centros de investigación o qué centros de trabajo podrían tener ustedes como egresados de biotecnología? Tenemos en el Instituto Nacional de Investigación Agraria, en el INIA, en sus diferentes sedes a nivel nacional. Aquí en Ayacucho, tenemos en la Amazonía, en Lima, en diferentes partes del Perú. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, yo particularmente también estuve allí en control biológico. Instituciones de certificación, hay instituciones que analizan alimentos, analizan la existencia o no, por ejemplo, de productos transgénicos, y eso también participan los egresados de biotecnología, CERPER, en INASA, en diferentes empresas, en el Centro Internacional de la Papa, no solamente aquí en Perú, sino en las diferentes sedes que tenemos a nivel mundial. Y en el IMARPE también vamos a tener la presencia de biotecnólogos. A nombre de los docentes de biotecnología, les damos muchas gracias por escucharnos. Muy amable.